Buen día compañeros, somos el equipo número 1 y a continuación desarrollaremos los temas comprendidos en nuestra primera unidad, técnicas y métodos neurobiológicos para el estudio de la relación entre cerebro y conducta. Comenzaremos por lo que es la ablación experimental, la cual es uno de los principales métodos de investigación utilizados para estudiar las funciones cerebrales. Esta técnica es la más antigua respecto al tema en neurociencias y sigue siendo la más importante. Este método requiere destruir parte del encéfalo y evaluar posteriormente la conducta del sujeto. En la mayoría de los casos esta técnica no implica extraer el tejido, sino destruir parte de este y dejarlo en un mismo sitio. Lesiones cerebrales. Vamos a mencionar qué es una lesión. Una lesión es una herida o un traumatismo. Cuando se destruye una parte del cerebro, a este daño se le conoce como lesión cerebral. Cuando se hacen daños con fines experimentales y de observación, a esto se le conoce como estudios de lesión. ¿Pero cuál es el objetivo? Bueno, el principal objetivo de los estudios de lesión es descubrir qué funciones tienen las diferentes partes del cerebro y cómo actúan estas enlazándose entre sí, determinando de esta forma ciertas conductas. ¿Qué papel juega el investigador? Bueno, su principal tarea es estudiar y comprender cuáles funciones se necesitan para llevar a cabo una determinada conducta. Asimismo, identificar cuáles son los circuitos de neuronas cerebrales responsables de cada una de estas funciones. En personas con lesiones cerebrales, los estudios se complican porque todas las regiones del encéfalo están intercaladas o interconectadas. Por esta razón, es necesario conocer si controla alguna conducta en específico y determinar la dimensión del daño. ¿Cómo se producen las lesiones cerebrales? Destruir las partes del encéfalo lleva a un procedimiento general antes de aplicar la técnica adecuada. Primero, necesitamos anestesiar al sujeto. Posteriormente, cortar el cuero cabelludo. Se prosigue a extraer parte del cráneo y por último cortar la dura madre y dejar al descubierto la corteza cerebral. Una vez que se tiene la corteza cerebral al descubierto, se puede aplicar la lesión. Para ello existen diferentes métodos dependiendo de qué parte se piensa lesionar. Lo que pasamos a mencionar los tipos de lesiones. Primeramente, la lesión por succión, en la cual se utiliza un dispositivo de succión para aspirar el tejido cerebral, el cual se extirpa, situando una pipeta de vidrio sobre la superficie del encéfalo y succionando el tejido mediante una bomba de vacío. Seguido tenemos lo que es la radiofrecuencia. Se utiliza pasando una corriente eléctrica a través de un electrodo de acero inoxidable que, salvo la punta, está cubierto por un barniz aislante eléctrico. El paso de la corriente de radiofrecuencias produce una alta temperatura, destruyendo las células cercanas a la región tratada, por lo que hace a la lesión excitotóxica. Es cuando se inyecta a través de una cánula un aminoácido excitado, como el ácido caínico, el cual destruye a las neuronas, estimulándolas hasta que se mueren. Enseguida tenemos la lesión por 6-hidroxidopamina, 6-HD. Este método es para producir lesiones más específicas. La 6-HD es captada por los transportadores de las moléculas de los axones y los botones terminales de las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas, una que se infiltra la sustancia tóxica y destruye las neuronas. También nos menciona lo que es la lesión falsa.
Para tener un parámetro de comparación entre los individuos sometidos a una lesión y los que no han sido sometidos, se determina el margen de daño mediante la aplicación del proceso de la lesión hasta llegar al punto donde se activará el dispositivo. En este punto no se activa ni se inicia la infusión. Por lo que hace a las lesiones temporales, en esta experimentación se sigue el mismo procedimiento que se haría para provocar la lesión, pero sin llegar a producirla, y aunque se intenta lesionar solo algunas zonas en específico, se producen ciertos grados de lesión en el encéfalo al introducir los instrumentos. Se estudia el efecto en el comportamiento resultado de la falsa lesión. Para la cirugía estereotáxica, ese proceso mediante el cual se puede situar la punta de un electrodo a una cánula en un lugar específico al interior del encéfalo. Un aparato estereotáxico consta de un soporte que inmoviliza la cabeza del sujeto a una posición establecida y un brazo mecánico que desplaza el electrodo a la cánula a través de los 3 ejes espaciales a lo largo de distancias cuantificables. Métodos histológicos. Estos son los métodos utilizados para fijar, seccionar, teñir y examinar el encéfalo, con la finalidad de inspeccionar los efectos de una lesión cerebral con el microscopio. Para estudiar el tejido tal y como era en el momento de muerte del organismo, se necesita prefundir el encéfalo, extraerlo y fijarlo para seccionarlo y colocarlo en portaobjetos de vidrio. Por lo que hace a la técnica de la tinción, el estudio de la neuroanatomía microscópica requiere tinciones histológicas específicas para verificar la localización de una lesión cerebral, para lo cual se utiliza la tinción de los somas celulares. Los tintes más utilizados son el azul de metileno y el violeta de cresilo, los cuales permiten identificar masas nucleares en el encéfalo. Impregnaciones argénticas. La técnica de Golgi es un sencillo procedimiento histológico que revela la morfología neuronal completa en 3 dimensiones. Este método se fundamenta en la formación de depósitos opacos intracelulares de cromato argéntico, producto de la reacción entre el bicromato de potasio y el nitrato de plata, lo que es la reacción negra. La impregnación revela la morfología neuronal completa de 3 dimensiones. La imagen que se observa de una neurona coloreada con el método de Golgi equivale en menor escala a la que se obtiene en una neurona reconstruida a partir de cortes seriados en microscopía electrónica de transmisión. Inmunohistoquímica. Los métodos inmunocitoquímicos son los métodos histológicos que se emplean para producir anticuerpos que indican la presencia de algún péptido o proteína. Los investigadores sumergen las secciones frescas de tejido cerebral en una solución que contiene las moléculas de anticuerpo colorante, donde los anticuerpos se unen al antígeno. Cuando se examinan bajo una luz de determinada luz de onda, se pueden ver las partes del encéfalo que contienen el antígeno. Una de las lecitinas utilizadas para la generación de anticuerpos es la PHA-. Microscopía electrónica. Para poder ver estructuras anatómicas tan pequeñas como las vesículas sinápticas y detalles de los orgánulos celulares, los investigadores utilizan un microscopio electrónico, mediante el cual se pasa un haz de electrones de un lado a otro del tejido
a examinar proyectándose sobre una placa fotográfica, la cual queda revelada por los electrones. Un microscopio electrónico de barrido proporciona un grado de amplificación menor que un microscopio electrónico de transmisión corriente. Sin embargo, muestra los objetos en 3 dimensiones. Examinando el tejido mediante un haz móvil de electrones, produce una imagen tridimensional muy detallada. Por lo que hace a los métodos neuroquímicos, estos métodos se apoyan de la psicofarmacología basada en la aplicación de fármacos vía subcutánea, intragástrica o intraperitonal. Su objetivo es entender la actividad química del encéfalo, así como observar los cambios en el comportamiento a partir del aumento o inhibición de neurotransmisores. Los sujetos principales de estudio son los animales de laboratorio. Existen 3 tipos de técnicas que miden la actividad química cerebral: la desoxiglucosa o autorradiografía, la diálisis cerebral y la electroquímica. Por lo que hace a la autorradiografía, esta se aplica inyectando al animal 2-DG, que es una sustancia similar a la glucosa. La intención es estimular el intento de las neuronas por metabolizarlo. Las zonas con mayor actividad absorben la 2-DG y muestran puntos negros. Esto muestra la densidad de la actividad química neuronal. Por lo que hace a la diálisis cerebral, esta es una técnica que se dedica a la extracción de sustancias neuroquímicas a través de un tubo implantado en el cerebro que no promueven el sacrificio del animal. En fin, su finalidad es estudiar el cambio químico al momento en que se lleva a cabo el comportamiento. La electroquímica es una técnica que ayuda a determinar la concentración de ciertas sustancias neuroquímicas a partir de la inserción de electrodos que miden los cambios de corrientes débiles. Detección de neurotransmisores. Con la intención de comprender la participación de ciertos neurotransmisores en las funciones psicológicas, existen técnicas que estudian directamente su efecto, como lo es la inmunocitoquímica y la hibridación in situ. La primera, que es la inmunocitoquímica, esta aprovecha la función neuronal de producción de anticuerpos. Los investigadores emplean anticuerpos teñidos para localizar ciertas neuroproteínas. Su intención es que estos sean reconocidos por los neurotransmisores, que son capaces de sintetizar una enzima similar y que al reconocer dicho anticuerpo acumulen el tinte y reflejen la región cerebral de interés. Por su parte, la hibridación in situ es una técnica la cual se dedica a localizar péptidos y proteínas cerebrales específicas. Se basa en la obtención de secuencias complementarias de ARN híbrido que es generado artificialmente. Se marcan en un tinte o sustancia radioactiva que al hibridarse o mezclarse con las hileras de ARN dirigen la síntesis de las neuroproteínas compatibles. Con ello, nos ayudan a mostrar en dónde se liberan las neuroproteínas estudiadas. Por parte del equipo 1, esta ha sido nuestra aportación. Esperamos que sea comprendida, ya que fue la finalidad. Gracias por su atención.